Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Estado de la Nación. Hoy vamos a platicar a ustedes un poco acerca de lo que está sucediendo en el país, de la coyuntura nacional, de todo lo que está pasando, girando a tres temas básicos. Las carreteras, que es algo muy importante. Hoy se supo que se fueron anulados una gran cantidad de eventos que se tenían subidos por parte del Ministerio de Comunicaciones. Vamos a hablar acerca del Congreso y uno de los temas inevitables ahí es el salario de los diputados, por supuesto, y también vamos a hablar acerca de este reporte que ya se hizo acerca del incremento de la violencia y cómo se siente la violencia en general en el país, la seguridad ciudadana. Así es que nuestros invitados esta noche se los voy a presentar. Están con nosotros los licenciados Alejandro Quinteros y Mario López, ambos analistas, a quienes les agradezco que estén esta noche en Estado de la Nación. Muchas gracias a ambos. Pues bien, iniciamos. Licenciado Quinteros, ¿cómo ve usted los reportes acerca de la seguridad ciudadana? A pesar de lo que se había dicho por parte del gobierno, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales ha presentado reportes de incrementos durante el mes de enero, tanto de las muertes violentas, como de algo que es muy importante, que son las extorsiones. José Eduardo, Mario, un gusto y un saludo a la distancia y a toda la audiencia también. Pues es importante tomar muy en serio este reporte del CIEN. El CIEN viene haciéndolo desde hace ya varios años, dándole seguimiento a aquellos momentos en que hemos tenido alguna alerta sobre seguridad ciudadana. Y este es uno de ellos, porque si bien la tendencia desde hace varios años ha venido a la baja, salvo el año posterior a la pandemia, pues esta es la primera vez en que nos topamos un pequeño aumento en porcentajes o en tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes, que es como se mide. Puede parecer pequeño porque es 0.1, pero eso pues son vidas humanas, y en Guatemala no podemos estar dejando que estos números vuelvan a aumentar. ¿Por qué? Porque son vidas que quedan truncadas, familias que quedan sin alguno de sus miembros, y al final de cuentas esto genera además que esa percepción de inseguridad que ya el guatemalteco siente día a día aumente. Entonces es importante que las autoridades tomen en serio esta situación, porque no podemos esperar a que en el próximo o en los próximos informes volvamos a tener ese 0.1 o 0.05%, porque eso mes con mes hace que las cosas sean más graves, o refleja que las cosas están siendo más graves más bien. Licenciado López, ¿qué opina usted acerca de este reporte de las muertes violentas, pero no podemos olvidar algo, las extorsiones, que esas han venido sin control desde hace ya muchísimos años? Bueno, lamentable, como decía aquí el colega Alejandro, es lamentable en el sentido de que refleja cosas que están pasando desde las instituciones del Estado que no están funcionando. Lo hemos hablado en otras ocasiones en este mismo espacio. Refleja una falta de planificación de prevención. Como lo he manifestado en algún momento, seguimos teniendo políticas principalmente reactivas y no preventivas a situaciones que hoy estamos viendo en el día a día y que inciden en este, como bien dicen, este porcentaje que tal vez no se despuntúa tan alto, pero Guatemala ya en sí tiene una cifra de homicidios por 100,000 habitantes no muy alentadora. Y que vaya aumentando quiere decir que algo no se está haciendo bien desde las instancias del Estado. Lamentable porque si bien afecta socialmente, culturalmente, que nos va metiendo en una cultura de la violencia, que es algo que creo que como guatemaltecos tristemente estamos inmersos. Hoy
es difícil decirlo, pero ya no nos sorprende si tapan una carretera porque hay un fallecido. Y esto, si lo vemos a nivel macro, obviamente incide también en la inversión que pueda venir al país, incide en indicadores de desarrollo humano que podamos tener como sociedad, incide también en poder tener una cultura de convivencia más pacífica. Hoy generalmente, y eso tal vez un psicólogo no lo podría determinar, o un sociólogo tal vez, pero de mejor manera, pero en definitiva nos está convirtiendo de una manera tal vez no una manera muy visible o muy consciente de nuestra parte, pero nos estamos convirtiendo también en una sociedad más violenta, una sociedad menos paciente, incluso en el tráfico. La percepción de la violencia nos genera un ecosistema que no es alentador para nosotros. Evidentemente, yendo al Ministerio de Gobernación, a la Dirección General de la Policía Nacional Civil, seguimos viendo que desde la percepción ciudadana que uno puede tener, no hay un plan eficiente. Esto es reflejo de que no hay un plan eficiente o un plan claro de lo que podríamos esperar para poder reducir estos indicadores. Y pues quizá me voy a cómo esto es toda una concatenación, que lo comento como un hecho aislado que tal vez puede dar a entender un poco de lo que nos está pasando a nivel del Estado, a nivel de instituciones. Hace unos días estuvieron en una citación del Congreso teniendo al director de la CGPLAN, que es la Secretaría General de Planificación, es decir, la que mide la política pública en este país, ¿no? Y cuando lo cuestionan sobre un programa nacional de becas, dice: no tenemos idea de cuánto alcance vamos a tener en este programa, no tenemos idea de cuánto va a generar de inversión el Estado en cada estudiante. ¿Y por qué digo esto? Porque es un reflejo de cómo, si nuestra Secretaría que mide la política pública no tiene idea de programas tan sencillos, tal vez nos da un indicador de cómo podemos estar en programas de trascendencia mayor, dígase la violencia, dígase las carreteras, dígase la educación, entre otros, ¿no? Pasemos un poco al Congreso de la República, porque creo que es importante abordar a esto, y unámoslo con el tema de la violencia. Yo he oído diputados que siguen estudiando de alguna manera que si la ley antimaras, que si van a hacer reformas, que si van a poner las cosas más duras, pero nada pareciera funcionar en este país. El Congreso de la República tendría que cubrir un papel, licenciado Quinteros, ahí en torno a lo que está sucediendo. Definitivamente, realmente el Congreso, eso debiera de ser la representación de los ciudadanos y debiera ser el primer lugar que tenga orden, en el que se hagan las cosas de forma técnica, en que se hagan los análisis presupuestarios, financieros, jurídicos, pero lamentablemente no es así. También otra instancia que ha presentado informes relacionados al Congreso es la Alianza por un Congreso Eficiente, y cada nuevo informe, cada nuevo boletín que sale, lo único que nos demuestra es que las malas prácticas parlamentarias no solo continúan, sino que se han venido incrementando. Y uno de los últimos ejemplos que tenemos de hace unas pocas semanas es el incremento al presupuesto general de la Nación, un incremento que se hace de una forma poco técnica, muy rápida, muy opaca, muy oscura, nuevamente de urgencia nacional, e incluso hasta da una pésima impresión porque se realiza el mismo día que Guatemala estaba de luto por la tragedia de este bus que se fue al barranco y que cobró la vida de decenas de personas. En esas mismas horas en que los cadáveres estaban siendo recuperados del barranco, en que se daba las primeras atenciones a las víctimas, en que se trataba de atender a las familias que estaban pues buscando información, en ese mismo momento el Congreso de un plumazo le sube más de 4,000 millones de quetzales al presupuesto de ingresos y egresos del Estado. ¿Y cuál es la técnica detrás?
Lo mismo sucede con el aumento al salario de los congresistas, en donde hablan ellos de equipararlo o homologarlo al de los magistrados, cuando los magistrados tienen otros requisitos para formar parte de la función pública, forman parte también de un sistema que tiene cierto nivel de evaluación de desempeño, mientras que los diputados no, incluso los magistrados tienen horarios, los diputados no, tienen una forma de trabajo bastante flexible, cuando ellos quieren son dignatarios de la nación, pero cuando les conviene son funcionarios públicos, y eso es algo que tiene que definirse, además de que, mire tan poca técnica que son las cosas, que este aumento se hace dentro de un acuerdo que es relacionado al presupuesto del Congreso de la República para el año 2025. Entonces, ¿qué va a pasar en el 2026? Van a hacer un nuevo acuerdo, se van a aumentar en ese otra vez más, lo van a dejar en un impasse. No, el Congreso de la República está teniendo unas prácticas parlamentarias totalmente negativas, y repito, aunque suene recurrente el uso de la palabra, pero hace falta lo técnico, hace falta el análisis, el estudio, y eso hace, pues al final de cuentas se ve reflejado en todo el Estado. Entiendo. Licenciado López, hablando de esto mismo del Congreso, y el licenciado Quintero ha puesto el dedo en la llaga en varias cosas. A ver, se habló del accidente de tránsito, que es el enésimo accidente de tránsito que se presenta en esta situación. Nunca se ha perfeccionado la legislación de tránsito, no hay legislación realmente que dé armas para venir, registrar y controlar a los señores estos de los autobuses. No tenemos eso. En el tema del combate a la delincuencia tampoco parecen haber armas suficientes, parece que la situación sigue adormecida. Y encima de todo, el Congreso no solo no ha hecho nada al respecto, no se concentra en eso. Hoy estaban pensando en la agenda del día, estaba programado el día de algo, como muchas cosas que ponen como celebración o como algo. Bueno, ¿qué es eso cuando la población por el otro lado está viviendo un tema como el de la delincuencia? Lamentablemente, tampoco en el Congreso tenemos una prioridad en la agenda de lo que pretende un Congreso legislar de acuerdo a las prioridades, pero vuelvo y repito, esto también repercute en que el Ejecutivo no tiene prioridades claras, entonces el Congreso de alguna manera es aleatoria en cuanto a lo coyuntural y ante lo que generan los intereses de las mismas bancadas, ¿no? Ahora, pensando en una dinámica del Congreso eficiente, deberían de haber prioridades, deberían de haber, como se inició, no sé si ustedes recuerdan cómo iniciaron el año pasado con esa idea de, bueno, cada bancada va a presentar sus prioridades, duró 3 meses tal vez, mucho, pero realmente ese debería ser un buen camino de decir, bueno, empecemos a priorizar lo que nuestra gente demanda. Evidentemente lo que sucede en el Congreso es que hay un ejecutivo que gira órdenes y a veces lo que pasa es que si el ejecutivo no sabe qué quiere, el Congreso menos, porque cada quien va a jalar, como dicen, para su molino. En este sentido, es triste porque evidentemente la percepción de eficiencia del Congreso va siendo más decadente en vez de ser más eficiente. Y para la ciudadanía, esto repercute en un malestar y un más de lo mismo, como se denomina, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos, bien, al final de cuentas, un aumento en el salario, pero que no se ve reflejado en un trabajo de una agenda lógica de acuerdo a las necesidades que tiene hoy la población. Algo lamentable que tenemos en los funcionarios es que también ellos son muy reactivos, no son preventivos. Lo que pasó con el accidente del bus, algo que ustedes creo que podrán hacer memoria, que es algo muy cotidiano en ellos cuando suceden este tipo de tragedias. Suceden este tipo de tragedias, viene que vamos a apoyar a la víctima, vamos
regulaciones, los primeros 2-3 días se llaman a las entidades que tenían a cargo una regulación, en este caso la DGT, pasan las semanas, se va bajando la efervescencia mediática, ya estuvo. Claro. Pasó con las niñas del hogar seguro, pasó con los damnificados de los derrumbes, siempre es la misma dinámica que tiene el Congreso, pero esto también va de acuerdo a que no tenemos prioridades. Hablemos, y con esto termino, ¿qué pasa con Bukele? Ahí tenemos una forma de copiar cómo inició con el tema de seguridad, pero no lo hacemos tampoco. Bien, vamos a hacer una pausa, pero regresamos en unos instantes acá en Estado de la Nación. Infórmate desde temprano, de lunes a viernes, con el mejor equipo de noticias, la información completa junto a nuestros reporteros que nos actualizan minuto a minuto el acontecer nacional. En Hechos AM, a partir de las 5:45 de la mañana. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal. En TV Azteca Guate te traemos las películas más galardonadas a los Oscar. Alma Salvaje, a la 1:30 de la tarde. Puedes desistir cuando quieras. El Cisne Negro, a las 3:30 de la tarde. La única persona que te lo impide eres tú. Es tiempo de liberarlo. Debes dejarte ir. La Forma del Agua, a las 5:30 de la tarde. Ya deberías estar acostumbrado. Titanic, a las 8 de la noche. Jack, aquí es donde nos conocimos. No te las puedes perder este sábado 1 de marzo a partir de la 1:30 de la tarde. Solo por TV Azteca Guate, el mejor canal y en los primeros lugares de audiencia. TV Azteca Guate, el mejor canal. Continuamos platicando acá con nuestros invitados en Estado de la Nación. Ellos son los licenciados Mario López y Alejandro Quinteros, nuestros analistas invitados. Nos quedamos en el tema del Congreso de la República, pero vaya si ha sido dolor de cabeza el tema de las carreteras en este país. Ha sido algo que la verdad es que está dando serios problemas, y vamos a conversar acerca de esto con nuestros invitados. Bueno, una de las cosas que se mencionaron justo en eso que se volvió famoso y esa reunión de empresarios con Bukele fue el tema de los altos costos que tiene Guatemala y de la poca atracción de inversiones que se tiene, y uno de los puntos principales es la infraestructura del país. Ahí, por supuesto, entran las carreteras. Los cruceros han dejado prácticamente de entrar al país porque antes un crucero atracaba en Puerto Quetzal y entonces bajaba a sus pasajeros, ya tenían buses Pullman, los llegaban a la Antigua, pasaban el día y regresaban. Hoy ese mecanismo es prácticamente imposible por todas las horas que se tendrían que pasar en carretera los pasajeros de los cruceros para llegar prácticamente a casi cualquier lado de la costa sur y el centro del país. Y ese para mencionar uno de los ejemplos, pero nos vamos a las mercaderías y los sobrecostos son enormes. Licenciado Quinteros, ¿qué opina de eso? Realmente es lamentable, es una tristeza que en Guatemala en este sentido vayamos retrocediendo. Cuando uno observa al salir de la ciudad de Guatemala varias carreteras, yo he tenido la oportunidad de ir al norte, al sur, a varios lugares en las últimas semanas, y se topa uno con una falta de mantenimiento muy importante. Hay que dividir las cosas en dos, ¿verdad? Hay temas de infraestructura que son de largo plazo y
que no se le pueden achacar solo a este gobierno, sino que vienen desde tiempo atrás, esa falta de planificación de la que hablaba Mario, esa falta de visión que han tenido gobiernos anteriores, esa poca capacidad de actuar, de levantar procesos para generar nueva infraestructura y para mantenerla ya existente. Pero también existe el mantenimiento del día a día, que es, digamos, bastante más simple. El simple hecho de mantener las carreteras limpias, evitar ciertos obstáculos que puedan existir, como es la maleza, como es el monte, como decimos comúnmente, eso no está ocurriendo. Este gobierno ha sido incapaz de darle ese mantenimiento mínimo a las carreteras. Se habló mucho de que este año iba a ser diferente y que iban a actuar con más rapidez, pero en la práctica no se está viendo. Cuando uno sale de la ciudad se va a topar con pues situaciones difíciles, incluso en carreteras que están bien en su estructura, como es una carretera que va hacia la antigua Guatemala, que es una ruta tan importante para el turismo, pero es una ruta en la que ahí en la bajada de la Cuesta de las Cañas hay que hacerse a un lado para esquivar esa maleza que ya está ocupando una buena parte del carril. Entonces es importante que el gobierno empiece a dar esos resultados en esos temas muy básicos, incluso antes de estar esperando que se haga una mega obra en uno de los puertos o de hacer estas alianzas que ojalá se hagan con entidades como el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos o incluso con instituciones privadas y se utilizan otro tipo de mecanismos, pero antes de eso que empiecen a dar los resultados mínimos, porque es importantísimo para que lo poco que tenemos ahorita más o menos bien no se termine de perder. Licenciado López, el mismo tema, el tema de las carreteras y lo que eso está causando, la infraestructura en general. Bueno, lamentable, esa es la palabra que puedo describir, como puedo describir este problema. No solo hablamos de infraestructura vial o infraestructura terrestre, sino infraestructura marítima. Las noticias, creo que en los últimos días, últimas semanas, ha sido la incapacidad que tiene el Puerto Quetzal de poder recibir todos esos buques que vienen de carga. No se diga lo que hablábamos de los cruceros, que prácticamente ahorita es inviable, pero ¿cómo nosotros, como un país que tiene una economía fuerte, que tiene una población bastante activa, estamos desaprovechando esas oportunidades comerciales que pueden llegar y cómo otros la están aprovechando? La verdad, queda para el análisis lo que publica el presidente Bukele de El Salvador en sus redes cuando entrevista a algunos empresarios de Guatemala y ellos mismos explican cómo las condiciones lastimosamente en su país no las han encontrado como las encuentran en un país hermano, digámoslo así, pero un país mucho más pequeño, con una fuerza productiva mucho menor, con la única capacidad de tener el Pacífico, no tener el Atlántico como lo tenemos nosotros, y que un país con la mitad de lo que nosotros tenemos en cuestión de capacidad operativa esté captando todo eso es lamentable. Es algo que no encuentro otra palabra para mencionarlo, pues. Ahora, con el tema de carreteras, como bien dice Alejandro, sí, claro, hay proyectos que van a tardar algunos años. La movilidad, digamos, en la capital, lo que se está hablando del aerometro, son proyectos que ojalá inicien, porque posiblemente los veremos en 3-4 años, yo puedo entender eso. Pero, digamos, ese mantenimiento de las carreteras, que eso sí le corresponde al Ejecutivo, y no podemos decir, es que eso es de gobiernos pasados. No, eso le corresponde al que está en turno, porque las carreteras evidentemente también tienen un deterioro normal. Pero creo que no existe eso. No se diga con el bendito kilómetro 68, es, ¿no?, que tenemos en Puerto Quetzal, que el 44 y luego el 69. Que caen las primeras lluvias,
inesperadas, lo dijeron así, y se colapsó otra vez. Entonces, no hemos podido, ya vamos a ir para un año que se cayó ese kilómetro, no lo hemos podido ni subsanar de una manera eficiente, no se diga decenas de kilómetros, ¿no? Entonces, si tenemos que medir a un ejecutivo en la infraestructura a un año ya de haber tomado, yo no le veo el norte, no le veo un rumbo. Se caen, como usted bien dijo al inicio, se caen algunos proyectos que estaban. Seguramente es por malas negociaciones que han habido detrás, porque eso es así generalmente. Y eso a quien repercute es al ciudadano. Es totalmente lamentable lo que nos está pasando, y tal vez ahorita no estamos viendo las cifras de lo que estamos perdiendo, o tal vez lo vemos en cifras diarias, pero cómo eso puede repercutir en un mediano plazo para todos es nuevamente, como digo, lamentable. Las famosas alianzas público-privadas. Parece que por muchísimos lados el gobierno, el Estado, está rebasado en su capacidad de hacer cosas, pero tampoco las quiere soltar. Es que tampoco quiere dejar hacer, y ese es uno de los graves, de los problemas graves. Ni hace ni deja hacer. Es una situación en la que ponen al país en forma complicada. No existen puertos privados, debiesen de haber puertos privados, viabilidad para puertos privados desde hacía muchísimo tiempo, no digamos ahora. El tema del aeropuerto, ni siquiera concesionar la famosa terminal aérea que realmente es un centro comercial, y cualquier administradora de centros comerciales podría administrar eso de mejor forma a como se está administrando. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que ni hacen ni dejan hacer, licenciado Quinteros? Pues la impresión que da es una falta de voluntad, porque pues los gobernantes que hemos tenido y los actuales inclusive quieren mantener el control de todo, y pues pensaría uno que también quieren recibir algo a cambio de las cosas. Eso es algo que se escucha, que pues entramos en el terreno de la especulación, pero que de alguna forma sabemos que existe y que no se le ha llegado a fondo en ningún momento para frenar la corrupción dentro del Estado, para frenar cualquier forma de obstaculizar las cosas. Y no solo es obstaculizarlas, sino también no viabilizarlas, porque en el caso de las alianzas público-privadas, de la infraestructura vial o de este tipo de alianzas para infraestructura crítica, no existen todavía todos los mecanismos, a pesar de que hayan avanzado algunas iniciativas de algunos decretos en ese sentido, pero no existen todos los mecanismos. Y cuando se hacen los concursos, las licitaciones e incluso las de diario, como las que se cayeron, no se hacen de forma clara, no se hacen de forma abierta, de forma que sean competitivas, sino que se van restringiendo desde ellas mismas a los participantes. Y entonces ahí es imposible que podamos tener buenos resultados. El gobierno debe priorizar cuáles son los puntos de infraestructura claves y generar los procesos de licitación, de adquisición, según corresponda, o de alianza público-privada, para poder llevarlos a cabo, pero hacerlo de una forma abierta y competitiva, para que cualquier empresa nacional o internacional tenga la certeza de que puede venir, presentar su oferta y tener una posibilidad de ganarla, y si hace su trabajo, recibir su dinero a cambio. Llegamos al momento de las conclusiones, y básicamente tienen un minuto cada uno para sus conclusiones en estos tres temas básicos: el Congreso, la seguridad ciudadana y, por supuesto, la infraestructura. Empezamos con el licenciado López. Adelante. Bueno, lo que queda en cuanto a infraestructura y en cuanto a generar alguna oportunidad, resulta ser interesante la visita del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, que vienen a ver qué oportunidades pueden haber, y que esto pues es un efecto de la visita que tuvimos de alto nivel con Marco Rubio, ¿no? Pero de alguna manera, si no queremos hacer alianzas público-privadas, tocará ver qué capacidad de negociación diplomática
ya tenemos para poder generar algún tipo de atraer algún tipo de cooperación y que esto sea de beneficio para alguno de los temas torales que tenemos. Con el tema de la seguridad y el tema del Congreso lo resumo en una palabra y es planificación y es tener una agenda de acción o de incidencia pública. Licenciado Quinteros, ¿cuál sería su conclusión al respecto? De parte del gobierno concluyo sobre lo mismo que el licenciado López, y es planificar, pero sobre prioridades. Priorizar, no se puede hacer todo al mismo tiempo, pero sí hay que empezar con algo. Y eso hay que demostrárselo a la ciudadanía, no en un año, no en dos, no al terminar este periodo, sino ya en semanas y meses. Y del lado de los ciudadanos nos toca seguir visibilizando las cosas que nos obstaculizan nuestro día a día, porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. El político nos debiera de rendir cuentas a nosotros, pero si no las exigimos, vamos a seguir en lo mismo por más y más tiempo, y esta espiral cada vez nos va a ir hundiendo más. Bien, pues muchas gracias a ambos. Les agradecemos haber aceptado la invitación de Estado de la Nación esta noche. Así es que nuestro agradecimiento siempre a nuestros invitados y por supuesto a ustedes también. Tengan una excelente noche, pásenla muy bien.